Los naufragios a menudo se consideran románticos o imbuidos de una cualidad mística, desde el SS Cotopaxi hasta el SS Edmund Fitzgerald. He aquí 20 naufragios más misteriosos jamás encontrados. Número 20. El SS Cotopaxi. Originalmente construido bajo órdenes de construcción naval de emergencia durante la Primera Guerra Mundial para la Junta de Envío de los Estados Unidos, el SS Coat Epoxy era un granelero de emergencia para una corporación de flota. Fue botado en noviembre de 1918, se perdió la guerra por unos días y llegó a Boston el 22 de diciembre de 1918. El barco sufrió daños al encallar frente a las costas de Brasil y luego tuvo otro percance en el que sufrió aún más al chocar con un remolcador frente a las costas de Cuba. El remolcador salió peor parado y se hundió en ese incidente. Y luego, en 1925, todo el barco y una tripulación de 32 personas partieron de Charleston, Carolina del Sur, a La Habana, Cuba, con un cargamento de carbón. Nunca más fueron vistos. Se creía ampliamente que el barco era víctima del misterioso Triángulo de las Bermudas. Infame y mítico, el triángulo es mejor conocido por su costumbre de tragarse aviones, barcos y personas, muchos de los cuales nunca más se vuelven a ver. Literalmente, decenas de embarcaciones marítimas y aviones han desaparecido en este lugar extraño e inexplicable en el Océano Atlántico entre Miami, Bermuda y Puerto Rico. Muchas de las desapariciones se han producido en circunstancias completamente inexplicables, a menudo con buen tiempo y sin ningún motivo evidente para haber encontrado ningún tipo de dificultad. Uno de los más famosos fue el de la desaparición de un escuadrón de bombarderos de la Armada de los Estados Unidos cuyos pilotos aparentemente se desorientaron durante un vuelo sobre el Triángulo de las Bermudas. Y los aviones y la tripulación se perdieron y nunca se ha encontrado ningún rastro. Como si todo eso no fuera suficientemente extraño por sí solo. Sucede mucho en este lugar y nadie sabe realmente por qué. Mucha gente ha probado teorías sobre lo que está sucediendo allí, pero nunca se ha demostrado nada con éxito. Entonces, ¿qué diablos está pasando realmente? Después de todo, no era tragarse el apoxie del abrigo. Al parecer, un equipo de buzos encontró los restos de este barco a solo 56 kilómetros de la costa de San Agustín, en Florida, donde parece que había sido víctima de una poderosa tormenta. Es aburrido pero tan mortal como los triángulos míticos. Número 19. Naufragio Antiquitera. Un barco mercante se hundió frente a la costa de la isla de Antiquitera en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio había demostrado ser un sitio de enorme importancia arqueológica, ya que había revelado secretos a lo largo de los años. En el naufragio de Antiquitera se descubrirían muchos objetos de la antigüedad. Se habían sacado muchos tesoros del naufragio, pero aún quedan muchos secretos allí abajo, en parte como resultado de una enorme e incómoda pila de enormes rocas. Estas grandes rocas descansan en la cima del sitio, muy probablemente arrojadas allí durante un terremoto allá por el siglo IV después de Cristo. Entre toda la basura y los escombros viejos, los arqueólogos estaban muy emocionados al descubrir un extraño disco de bronce antiguo de orígenes misteriosos. Un brazo de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo de Antiquitera. Entonces, ¿a qué se debe tanto alboroto por este disco de bronce? Bueno, el objeto era circular, obviamente hecho nuevamente de bronce, y tenía un montón de agujeros perforados, así como la imagen de un toro. La trama se complica, pero a pesar de que ni siquiera los aficionados a la historia antigua saben qué es, tenemos una idea, ¿no? Sí, viejos inteligentes. Si es redondo y misterioso, entonces son extraterrestres. Siempre son extraterrestres. Adelante, demuéstrame lo contrario. Te reto. Número 18. Naufragio en el Golfo de México. Mientras probaba equipos de drones submarinos en el Golfo de México, un equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, descubrió un naufragio del siglo XIX. Capturaron numerosas imágenes del naufragio y examinaron el sitio. Determinaron que el barco era probablemente una goleta o un bergantín de unos 34 metros de largo.
Este hallazgo añadió una pieza fascinante a la historia marítima de la región. Los restos del casco están más o menos intactos, pero el aparejo del barco prácticamente ha desaparecido. Al mirar más de cerca, a los investigadores les pareció que muchas de las vigas parecían carbonizadas y que algunos de los sujetadores aparentemente estaban doblados. Calculan que esto era un fuerte indicio de que el barco podría haber estado en llamas cuando se hundió. Dicen que esto también explica la falta de objetos personales y otros artefactos a bordo del barco. Número 17. El Yacht Mar Sem Fin. Este es el Yacht Mar Sem Fin, o Mar Infinito en inglés, y es oscuramente irónico dado el destino final de este barco en particular. Es un barco brasileño que fue hundido y posteriormente congelado en el hielo de la bahía Maxwell en la Antártida, a unos 1.200 kilómetros del final de América del Sur. En abril de 2012, el yate había pertenecido a una famosa periodista y empresaria llamada Ioa Laura Mosquita y contaba con una tripulación de documentalistas. Cuando tuvo dificultades en las peligrosas aguas de la región, el barco volcó y azotó a la tripulación en el interior durante horas con vientos que alcanzaron los 100. El barco quedó atrapado en el hielo y pidieron ayuda por radio. Luego, la Armada de Chile envió apoyo, pero tardó unos días en llegar sanos y salvos y quedaron atrapados mientras esperaban ser rescatados. Toda la tripulación se salvó, pero el barco se perdió en las aguas heladas y quedó atrapado en el hielo bajo unos 9 metros de agua durante aproximadamente un año hasta que pudo ser recuperado. Número 16. El Lusitania del RM. En el momento de su botadura en junio de 1906, el Lusitania del RM era considerado el barco más rápido, más grande y más lujoso del mundo. El barco de vapor era propiedad de Cunard y estaba operado por él, y era un rival de White Star Line, los propietarios del desafortunado Titanic. En su cruce número 202 del Atlántico, el 7 de mayo de 1915, el Lusitania fue hundido por un torpedo de un submarino alemán a solo 15 kilómetros de la costa de Irlanda. A bordo del barco se encontraban muchos estadounidenses, 128 de ellos fallecieron a bordo. Y este es uno de los principales factores que llevaron a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La pérdida de tantas vidas a manos de la Marina alemana había contribuido a aumentar el apoyo del público estadounidense a la entrada en la guerra. El hundimiento se produjo un par de años antes de que declararan la guerra, pero en última instancia fue el uso irrestricto de submarinos por parte de Alemania lo que selló el trato. El Lusitania fue una de las peores tragedias de barcos de pasajeros de la historia. Un total de 1.198 pasajeros y tripulantes murieron cuando el barco se hundió. Se hundió en solo 18 minutos después de que el torpedo que la golpeó provocara una segunda explosión dentro del propio barco. El barco no estaba armado para la batalla y transportaba a cientos de civiles. Pero el gobierno alemán justificó el hundimiento afirmando que el Lusitania transportaba municiones y que esto significaba que no era un barco neutral. Todo esto fue debatido vehementemente hasta 1982, cuando finalmente se admitió oficialmente que el naufragio contenía una gran cantidad de municiones que representaría un riesgo para la seguridad de cualquier equipo de salvamento que intentara sumergirse en los restos del naufragio. Número 15. La MV Joyita. Aunque las historias de barcos perdidos son materia de leyenda, es cuando reaparece un barco, pero todas las señales de quienes están a bordo han desaparecido, que las cosas se vuelven aún más extrañas. El buque mercante Joyita desapareció junto con todos los pasajeros a bordo allá por 1955. Pero aún más extraño, el barco reapareció completamente vacío unas semanas después. El barco había zarpado de Apia en Samoa para recorrer unas míseras 430 kilómetros y el clima era absolutamente bueno. Llevaba suministros médicos y un montón de madera y materiales de construcción. No había artículos peligrosos en la carga. Llevaba 25 personas a bordo, una tripulación de 16 personas y 9 pasajeros. El sencillo viaje no debería haber durado más de 48 horas, excepto que el barco nunca llegó a su destino. 3 días después, se informó que estaba retrasado, pero no se habían recibido señales de socorro.
La Fuerza Aérea de Nueva Zelanda patrulló la zona durante aproximadamente una semana, pero no había señales del barco. Finalmente, después de 5 largas semanas, un barco mercante notó un barco a la deriva delante de ellos en un lugar que estaba a más de 900 kilómetros al oeste de la supuesta ubicación de Joyita. El barco no respondió, por lo que el capitán miró más de cerca. El barco estaba misteriosamente vacío, a pesar de estar aparentemente en buenas condiciones y sin peligro de hundirse. Faltaban toneladas de carga y había pruebas de que algo había sucedido. Todos los relojes a bordo se pararon a la misma hora de las 22 y las 25 horas hubo daños en el puente y en algunas habitaciones, y también había vendas con sangre, así como maletines de médicos en cubierta. La radio no funcionaba, pero estaba sintonizada en una frecuencia alterada. Todos los botes salvavidas y botes desaparecieron, y hay muchas teorías, pero cada una de ellas presenta problemas. El barco todavía flotaba, así que no tiene sentido. Lo habrían abandonado. Podrían haber sido piratas, pero luego se le brindó asistencia médica. Nada cuadra del todo, y parece que nadie lo sabrá nunca con seguridad, ya que nadie volvió a aparecer. Número 14. Vasa. El Vasa es un buque de guerra del siglo XVII, encargado por el rey Gustavus Adolphus de Suecia. Es famoso por su importancia histórica y su notable conservación. Y cuando se construyó en Estocolmo a partir de 1626, se pretendía que fuera un barco muy serio, armado con 64 cañones en 2 cubiertas. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el barco estaba plagado de defectos de diseño, sobre todo en su estabilidad. Y en un barco, eso es algo importante, ¿sabes? El 10 de agosto de 1628 emprendió su viaje inaugural en medio de un gran alboroto. Pero, y espero que lo vieran venir, ese viaje duró poco. A menos de 1 milla náutica de su viaje, una combinación de fallas de diseño y vientos racheados adicionales lo llevarían a escuchar con atención y a llenarse de agua a través de sus troneras abiertas. Los esfuerzos para corregir el desequilibrio fracasaron y en unos momentos se hundió hasta el fondo del puerto de Estocolmo. Bueno, eso es bastante vergonzoso. Luego, perdido en las profundidades durante siglos, el Vasa fue redescubierto en la década de 1950. Su notable estado de conservación se atribuyó a las aguas extremadamente frías del mar Báltico que lograron frenar su deterioro. Siguió una operación de salvamento a una escala sin precedentes que resultó en la recuperación exitosa del barco en 1961. Hoy en día, el barco es el punto central del Museo Vasa de Estocolmo, donde se exhibe junto con artefactos y otras exhibiciones sobre su historia y significado. El museo ofrece a los visitantes una visión de la vida a bordo del barco y del patrimonio marítimo de Suecia. Es una historia tonta, pero al menos tienen un museo ya preparado para que conozcas cada nube. Número 13. El Gunilda. El Gunilda es un antiguo yate de vapor que está envuelto en misterio y mucha tragedia. Fue construido en 1897 para el rico industrial J. Rogers Maxwell. En aquel entonces era un recipiente de fantasía, sensatez, lujo y elegancia. El barco estaba equipado con comodidades de última generación y adornado con el mobiliario más elegante. Su sistema de propulsión a vapor fue diseñado para viajes rápidos y cómodos para sus pasajeros ricos y exigentes. Pero a pesar de toda la grandeza, tuvo una salida mucho menos grandiosa cuando el 11 de julio de 1911 chocó contra una roca sumergida frente a la costa de las Islas Estatales en el lago Superior, Canadá. El impacto provocó un gran corte en el casco que provocó que el yate se hiciera agua rápidamente. Luego se hundió bajo la superficie, llevándose consigo la vida de varios miembros de su tripulación. Durante décadas, los restos del naufragio permanecieron ocultos bajo las aguas del lago Superior, y su ubicación exacta solo la conocían unos pocos elegidos. En 1967 fue redescubierta por un equipo de buzos y resultó ser una cápsula del tiempo bien conservada de principios del siglo XX. Hoy en día, los restos del naufragio son un destino popular tanto para buceadores como para entusiastas del mar. A todo el mundo le encanta un buen cementerio de barcos, ¿no es así? Número 12. El Galeón Español.
San José. Ser un cazador de tesoros es realmente un trabajo genuino, aunque la mayoría de las veces está lleno de decepciones y es una operación de recuperación generalmente decepcionante en lugar de una película a través de cavernas llenas de brillantes artefactos dorados. De cosa. Pero tal vez lo que impulsa a estos cazadores de tesoros hacia adelante es la esperanza de un botín que brilla en el fondo del océano y que les cambiará la vida. Este equipo de cazadores de tesoros de Florida estaba buceando en la costa este de Florida cuando se encontraron con el oro que brillaba en las aguas poco profundas cerca de la playa de Vero. Estaban buscando allí, como antes habían tenido suerte, cerca de una sala. Pero nunca esperaron encontrar este reluciente alijo de monedas raras del siglo XVIII. De manera un tanto espeluznante, este tesoro se remonta al naufragio de una flota de barcos que navegaba a través de un traicionero huracán exactamente el mismo día en que fue descubierto 300 años antes. Las monedas encontradas en el tesoro incluían algunas piezas extremadamente raras, conocidas como escudos de ayuda real. Esto fue en particular lo que hizo que el hallazgo fuera tan valioso. De hecho, el descubrimiento de 350 monedas ascendió a la asombrosa cifra de $45 millones. Número 11. Nuestra Señora de Atocha. Nuestra Señora de Atocha era un galeón español que se hundió frente a la costa de los Cayos de Florida en 1622. Su tesoro era materia de leyenda, y cuando finalmente fue recuperado por una expedición comercial de búsqueda de tesoros en 1985, hubo una gran controversia y batalla legal que siguió para establecer la propiedad legítima de la fortuna. El estado de Florida había intentado reclamarlo para sí, pero los cazadores de tesoros se defendieron. Al final, la regla del buscador y del guardián parece haberse mantenido, y los cazadores de tesoros se quedaron con el casco de las monedas de plata y oro, así como con todos los demás tesoros que encontraron y recuperaron de los restos. Número 10. El HMS Terror y el HMS Erebus. El HMS Terror fue un buque de guerra de la Royal Navy británica que se utilizó durante la desafortunada expedición de Franklin a mediados del siglo XIX. La expedición partió en 1845 para navegar por la última sección inexplorada del Pasaje del Noroeste, que era una vía fluvial notoriamente traicionera en el claramente frío Ártico. Pero, y estoy seguro de que lo vieron venir, el Terror, junto con su barco gemelo, el Erebus, quedó atrapado en el hielo frente a la isla King William, en el archipiélago ártico canadiense, en septiembre de 1846. Luego, la tripulación pasó el siguiente año y medio varada en el paisaje helado, soportando las duras condiciones y la escasez de suministros. Fue, francamente, una pesadilla rojiza. En abril de 1848, la tripulación de ambos barcos estaba muerta de hambre y congelada, por lo que abandonaron sus barcos en un intento desesperado por llegar a un lugar seguro a pie. Lamentablemente, ninguno de ellos sobrevivió al viaje. Los restos de ambos barcos permanecieron sin descubrir durante más de un siglo, hasta que las expediciones los localizaron en 2014 y 2016, respectivamente. Los restos del naufragio se encontraron notablemente bien conservados en el lecho marino del Ártico. Fue un descubrimiento bastante sombrío, pero ha brindado muchas oportunidades para crear algunos relatos ficticios de los eventos bastante aterradores. ¡Oh, qué divertido! Número 9. H.L. Hanley. El submarino H.L. Hanley fue el primer submarino que hundió con éxito un barco enemigo durante tiempos de guerra. Encargado por los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense, el Hanley era un buque diseñado para romper el bloqueo naval de la Unión a los puertos confederados. Era un submarino de manivela con un casco cilíndrico de hierro de unos 12 metros de largo. Estaba tripulado por 8 hombres que operaban el submarino girando un cigüeñal que impulsaba el barco hacia adelante. Era una máquina bastante rudimentaria, pero en realidad hacía aquello para lo que fue diseñada. El 17 de febrero de 1864 atacó y hundió el USS Housatonic, que era un buque de guerra de la Unión que había estado bloqueando el puerto de Charleston,
Carolina del Sur. Aunque nadie está realmente seguro de cómo sucedió, parece como si el submarino hubiera detonado un torpedo contra el casco del Housatonics, lo que provocó que se hundiera rápidamente. Pero como probablemente esperábamos a estas alturas, el éxito de su misión duró poco. Después de ese ataque, el submarino desapareció misteriosamente. No sería hasta 1995 que se descubrieron los restos del Hanley frente a la costa de Charleston. Espeluznantemente, el submarino fue encontrado prácticamente intacto, con los restos de su tripulación todavía a bordo. Ahora se encuentra en un laboratorio especialmente diseñado en Charleston, donde los investigadores continúan estudiando y preservando esta pieza, un tanto siniestra de la historia naval. Número 8. El barco del World Trade Center. En los años posteriores al ataque al World Trade Center, el sitio había sido completamente excavado y limpiado. En 2010, los excavadores descubrirían los restos de un barco de madera que había sido enterrado bajo tierra en el Bajo Manhattan. Tras una inspección más cercana por parte de los historiadores, establecerían que este barco había sido construido utilizando madera de bosques antiguos en el sureste de Pensilvania alrededor del año 1773. Este era el mismo material con el que se habían construido edificios de la era revolucionaria, como el Independence Hall en Filadelfia. Entonces, ¿cómo es que este barco acabó enterrado en la ciudad de Nueva York? El barco había sido un velero llamado Balandro y aparentemente fue construido durante la década de 1770, justo cuando se habría talado la madera. Pero luego, en un par de décadas, ese barco fue clasificado como chatarra y luego fue arrojado a un vertedero en el proceso de ampliación de las orillas del río Hudson a medida que la ciudad de Nueva York se expandía. Número 7. La Rosa María. Los restos del naufragio del Mary Rose son un descubrimiento arqueológico bastante interesante. Esta es una pieza importante de la historia marítima de la era Tudor. El barco fue encargado por el rey Enrique VIII de Inglaterra en 1510 y en ese momento era uno de los buques de guerra más temidos de toda la flota inglesa. Pero el 19 de julio de 1545, durante la batalla de Solent, que se libró contra la flota francesa, el Mary Rose inesperadamente volcó y se hundió frente a la costa de Portsmouth, Inglaterra, con cientos de marineros a bordo. Durante siglos permaneció olvidado bajo las olas, hasta que fue redescubierto en 1971 por arqueólogos marítimos. La excavación del Mary Rose nos ha proporcionado un tesoro de artefactos, desde cañones hasta utensilios de cocina. Los elementos recuperados nos muestran cómo era la vida de los marineros de la época, y fue bastante cutre, para ser honesto, y además muy breve. La vida de un marinero era muy corta. Número 6. El SS Andrea Doria. Mientras navegaba hacia la ciudad de Nueva York en julio de 1956, un transatlántico de pasajeros conocido como SS Andrea Doria se metió en algunas dificultades y debido a una serie de condiciones problemáticas, las cosas parecieron empeorar, hasta que todo el lamentable suceso terminó en una calamidad total. Con 52 personas muertas, el barco estaba utilizando un radar para ayudarse a atravesar una espesa y traicionera niebla mientras navegaba cerca de la costa de Nantucket, Massachusetts. La visibilidad era extremadamente pobre y el barco dependía de la tecnología del radar para guiarse. El problema con esto es que para utilizar correctamente el radar hay que leerlo e interpretarlo correctamente, y eso es precisamente lo que parece haber salido mal. El barco chocó con un barco de pasajeros sueco en medio de la niebla. Se cree que este incidente fue la primera colisión marítima importante asistida por radar. Las investigaciones sobre el desastre concluyeron que una mala lectura del radar había provocado la colisión en la que el barco fue golpeado justo debajo del puente de estribor y provocó que el barco se hundiera 11 horas después. Un total de 52 personas murieron y las 660 restantes fueron rescatadas. Número 5. Le Griffon. Allá por septiembre de 1679, el barco francés Le Griffon desapareció sin dejar rastro en algún lugar de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Era un misterio total lo que sucedió, pero mucha gente ha tratado de resolverlo.
El velero de 45 toneladas era propiedad de un comerciante de pieles y explorador llamado René Robert Cavalier. El barco realizó su viaje inaugural en julio de 1679, tiempo durante el cual compró un cargamento de pieles de tribus locales en las islas alrededor del lago Michigan. Y luego, en septiembre, todos zarparon hacia un fuerte francés llamado Fort Frontenac. Pero a finales de noviembre todavía no habían llegado. Hasta ahora no hemos encontrado ningún artefacto ni nada, y eso fue todo. Solo hay teorías sobre lo que ocurrió a continuación, desde saquear e incendiar el barco hasta un motín, o incluso hundirse en una tormenta. Todo esto es emocionante, estoy seguro, pero nadie sabe realmente la respuesta. Se descubrió un barco que un par de personas creen que pudo haber sido el Griffon, pero nadie puede decirlo con certeza, así que en realidad no es una historia real. Número 4. El Titanic. El hundimiento del Titanic es la historia de desastre en el mar más famosa y contada. Capturó la imaginación de cineastas y escritores, así como básicamente de todos los demás en el siglo transcurrido desde que sucedió. El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 provocó conmociones en todo el mundo. En su momento fue el peor desastre civil en el mar de todos los tiempos. Y la pérdida aparentemente innecesaria de 1.500 vidas fue realmente impactante. La historia del Titanic todavía nos persigue hoy, mientras continuamos haciendo películas y programas de televisión que cuentan la historia y buscan los secretos del desafortunado barco. El Titanic era un barco de pasajeros extremadamente grande que transportaba a 2.223 personas en su viaje inaugural. Por ello, su diseño original requería 64 botes salvavidas. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones finales sobre tales cosas, se consideró que el barco realmente no necesitaba tantas. A los propietarios de los barcos les preocupaba que tener la cuota completa de botes salvavidas abarrotara la cubierta y creara una terrible monstruosidad para los pasajeros de primera clase. Y, por supuesto, ya sabes, eso simplemente no funcionaría. Además, se creía que el Titanic era insumergible. De hecho, ese es precisamente el punto que se planteó cuando alguien expresó algún tipo de preocupación sobre cualquier cosa. El diseño del barco supuestamente era capaz de resistir todo tipo de golpes en todo tipo de situaciones y mantenerse a flote, excepto que, como sabemos, no pudo sobrevivir al impacto del iceberg y no lo sobrevivió. En última instancia, eso demostró que las afirmaciones de ingeniería de que era insumergible eran solo un montón de aire caliente. Número 3. El presidente de las SS, Coolidge. El presidente de las SS, Coolidge, fue un transatlántico de lujo que se convirtió en un barco de tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Este magnífico navío era uno de los barcos más grandes y elegantes de su época, conocido por su lujo y opulencia. En 1941, en respuesta a las necesidades del esfuerzo bélico, el Coolidge fue requisado y convertido en un barco de tropas, transformando sus lujosos camarotes en alojamientos para soldados y su elegante comedor en una sala de operaciones militares. El 26 de octubre de 1942, mientras intentaba entrar en el puerto de Espíritu Santo en las Nuevas Hébridas, el Coolidge chocó accidentalmente contra dos minas colocadas por las fuerzas aliadas. Estas minas habían sido instaladas para proteger el puerto de posibles ataques enemigos, pero debido a un error en la comunicación, el capitán del Coolidge no fue advertido de su presencia. El impacto de las minas causó graves daños al casco del barco, y el Coolidge comenzó a hundirse rápidamente. El capitán Henry Nelson ordenó una evacuación inmediata, y gracias a la rápida y eficiente respuesta de la tripulación y los soldados a bordo, la mayoría de los pasajeros pudieron abandonar el barco con seguridad. Sin embargo, dos hombres perdieron la vida en el incidente: Robert Reid, un ingeniero que estaba en la sala de máquinas, y el capitán de artillería Elwood Ewart, quien murió tratando de salvar a otros soldados atrapados en el barco. Hoy en día, los restos del naufragio del SS President Coolidge se encuentran en gran parte intactos en el fondo del mar y se han convertido en uno de los sitios de buceo más populares y fascinantes del mundo.
Los buceadores pueden explorar las entrañas del barco, donde todavía se pueden encontrar objetos personales, equipos militares e incluso vehículos, proporcionando un testimonio impresionante de la historia y la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Número 2. El SS Baichimo. El SS Baichimo fue un vapor de carga que operó en las regiones árticas a principios del siglo XX. Transportaba principalmente mercancías como pieles entre puertos y los territorios del noroeste de Canadá. En 1931, mientras navegaba por las gélidas aguas del mar de Beaufort, quedó atrapado en el hielo y la tripulación abandonó el barco porque pensó que estaba a punto de ser aplastado. Pero, para su sorpresa, permaneció a flote durante las siguientes décadas. El barco navegó a la deriva por todo el Ártico, ganándose el apodo, algo poco imaginativo, de barco fantasma del Ártico. A pesar de numerosos intentos de salvar o hundir el barco, este siguió escapando traviesamente de la captura. Fue visto por última vez en 1969, pero desde entonces se desconoce su destino final y nadie lo ha visto desde entonces. Este misterio ha fascinado a los entusiastas y expertos por igual, quienes siguen especulando sobre el paradero del enigmático navío. Número 1. El SS Edmund Fitzgerald. El SS Edmund Fitzgerald fue un carguero que se hundió en el lago Superior el 10 de noviembre de 1975 durante una fuerte tormenta. En ese momento, era uno de los barcos más grandes de los Grandes Lagos, medía más de 200 metros de largo. Los 29 miembros de la tripulación murieron en el desastre, lo que lo convierte en una de las peores tragedias marítimas en la historia de los Grandes Lagos en este momento. Durante todos estos años, traerlo a casa para venir a buscarlo. Se desconoce la causa exacta del hundimiento, pero se cree que el barco se había topado con mal tiempo y esto provocó su rápido hundimiento. Desde entonces, la historia de Edmund Fitzgerald ha quedado inmortalizada en numerosas canciones y cuentos folclóricos. No hay nada como una tragedia en un barco para crear una buena melodía conmovedora. Nos vemos en el próximo video.